Buenas, buenas. Como va rapidito, vamos a seguir con el apartado número 16 del reglamento de Ultimate, que habla de la continuación del juego después de una falta o una violación. Antes habíamos visto que habían faltas, violaciones e infracciones, pero las infracciones no se detiene el juego, por eso es la continuación del juego solamente de faltas y violaciones. Esto es una situación, digamos, la regla general marca una situación normal, una regla general, y lo que pasaría es esto, que hay una llamada, o sea, después de una falta, una violación, de esa llamada se detiene inmediatamente el juego, ¿sí? Eso es como la regla general. Y esto establece que no hay cambio de posesión. Eso es lo general, la mayoría de las cosas. Pero hay una excepción a la regla, que es cuando el lanzador, en el acto de lanzar, ocurre alguna de estas en un momento en el que está con intención de lanzar, está en el acto de lanzar, o el disco está en el aire. En esos casos, el juego, por más que haya una llamada de falta o de violación, el juego debe continuar hasta que se establezca esa posición. Por ahí muchas veces escuchan una falta y se quedan quietos, pero no, acá hay que seguir corriendo, agarrar el disco y después vemos qué pasa. Siempre hay que agarrar el disco y después decidir. ¿Qué podemos decir? Producto del pase pueden pasar tres cosas. Ese pase, el lanzador lanza, le cantan la falta y pueden pasar tres cosas. Una, que el equipo en defensa, el que cantó esa falta, gane el disco, ¿sí? o lo tumbe, o lo que sea, digamos, lo atrape en defensa. En este caso, grita play on y sigue jugando, porque el llamado de falta, bueno, digamos, como quedaría atrás, y como la recuperaron, ya está en mejor posición todavía. Por eso, como que directamente cantás play on y se sigue. En el caso de que no gane la posesión y no haya tenido chances ninguna de ganar la posesión porque estaba lejos, lo que sea, en ese caso lo que se hace es se detiene el juego, ¿sí? Se intentó el pase, hubo una falta, pero no lograron agarrar el disco, bueno, se detiene el juego y se decide. Y en caso de que no hayan el equipo de defensa no haya atrapado el disco, pero haya tenido chances de agarrarlo, digamos, acá dice no gana, pero se ha afectado en la posición que hubiese tenido para defender ese disco. Ahí en este caso el disco se devuelve, ¿sí? Se devuelve al lanzador antes de cantar la falta. Básicamente esas son las excepciones. Eso es lo que pasa cuando es solamente en esta situación donde hay intención, acto o de lanzamiento, o el disco ya está en el aire. Y depende qué pase, es lo que podemos hacer, ¿no? Después dice, independientemente de cuándo se realiza la llamada, si los jugadores involucrados de ambos equipos coinciden en que la violación, fuga o la llamada no afectó el resultado, la jugada se queda, digamos. Si dicen, bueno, canté la falta pero en realidad no afectó la jugada, se charla, dice no afectó, listo, se queda la jugada como está, como se resolvió. Y si la jugada era un gol, se da el gol, y si de lo contrario los jugadores deben compensar cualquier desventaja en la posición causado por la falta o violación y reanudarán el juego con un chequeo. Se compensa y se reanuda. Check y juego. Básicamente eso es lo que dice el apartado número 16 sobre continuación del juego después de una llamada de falta o violación. Así que bueno, esperemos que esto sirva para mejorar un poquito nuestro espíritu en cuanto a reglamento. Y vamos muchachos, que estamos cerquita, ¿eh? Un abrazo.